Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar en forma breve, pero lo más precisa posible, temas relacionados con el libro El liderazgo de mentes que acabo de publicar la semana pasada. Este libro pretende que la gente empiece a comprender cómo se piensan los problemas. Y como caso particular, voy a tratar el tema de la pandemia para ver que si a partir de esa concepción que tenemos de la pandemia que está pasando en la Argentina en los últimos 4 o 5 meses, podamos interpretar con más precisión qué significa todo el tema de la estrategia y las metodologías que se usan para dominar y controlar la mente de la gente. Como punto de partida es muy importante tener en cuenta que en el año 2004 vino a la Argentina el presidente de la Convención de Armas de Destrucción Masiva, que era el Dr. Blix, que traía un libro que se llamaba Las Armas del Terror. Es importante destacar que este presidente de la Convención de Armas de Destrucción Masiva había sido designado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y había sido altamente apoyado por Lin, que fue en su momento ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, asesinada allá por septiembre del año 2003. Este asesinato, que la acuchillaron en la calle, fue muy grave y muchos lo relacionaron por el hecho que esta mujer peleaba ferozmente contra la posibilidad que los pueblos desarrollaran armas de destrucción masiva. En el año 1925 comienzan los procesos de impedir que en los actos de combate se usen lo que se ha definido progresivamente las armas de destrucción masiva. En aquella época había 2 armas de destrucción masiva fundamentales, la química y la biológica. Quiero que escuchen bien, armas, segundo, de destrucción masiva. En 1977, si mal no recuerdo, se incorpora en la lista de las armas de destrucción masiva la bomba nuclear. Con lo cual empieza a producirse un proceso de lucha de ciertos grupos de la humanidad contra aquellos pueblos que deseaban construir armas de destrucción masiva. Con la incorporación de la herramienta nuclear quedaron 3 armas de destrucción masiva, que era la química, la biológica y la radioactiva. Siempre me hacen la pregunta cuál es la diferencia entre la química, la biológica y la radioactiva. Como primer punto para destacar, la química es el cloro, los gases lacrimógenos y todas aquellas que tienen un efecto inmediato, el gas mostaza, todo aquello que en realidad no tiene componente vívido, está más que nada en algo que no tiene vida en sí mismo, como tienen los componentes biológicos. Pero muy importante que tengamos muy presente que se las ha definido en los últimos 50 años como armas del terror. Y a la biológica lleva ya un primer antecedente a fines del siglo XIX. Arma del terror. Y la ponen en igualdad de condiciones que la bomba nuclear. Si es un arma, es como una pistola, pero la pistola no está entre las armas del terror. Como una ametralladora, pero que no está en las armas del terror. Como un cañón, pero que no está en las armas del terror. Como un avión que bombardea a una ciudad, pero que no está en las armas del terror. Las que están en las armas del terror son las químicas, las biológicas y las radioactivas. Son armas del terror porque producen exactamente lo que su nombre las califica, producen terror. Es decir, que a partir de la construcción de la palabra terror
se empieza a incorporar dentro del contexto mundial las tres armas del terror, que se llaman finalmente, acompañados por los que se llaman los ataques terroristas. Todos estos que usan la palabra del terror son los que generan estados de difícil comprensión y muy difícil solución. Durante mucho tiempo he visto cómo en la Argentina se combate la pandemia. Se cree que hay un método, no hay un método. Se cree que hay una solución, no hay una solución. Se cree que se puede medir, no se puede medir. Si se pudiera medir, si hubiera un método y si hubiera una solución, no sería arma del terror. Entonces habría que ir a la Convención de Naciones Unidas y explicarle a estos muchachos que están equivocados que no son armas del terror las biológicas. Y creo que en realidad figuran entre las armas del terror más perversas y más difíciles de combatir. La terminología arma del terror no es una terminología que yo he creado, es la que se usa en las Naciones Unidas y es la que lleva el título del libro Weapon of Terror, publicado por Blix, y que yo tuve la oportunidad de que él me lo regalara en una cena que tuvimos en el 2004 acá en la Argentina, donde se trató el tema. El problema central está que cuando usted está tratando de combatir el terror, la metodología de pensamiento es distinta. La lógica no existe, porque usted no puede medirlo, no puede mejorarlo, no puede controlarlo, no puede hacer nada, y todo eso es lo que le produce un fenómeno de ansiedad tal que es casi imposible control. La mejor manera de combatir estas armas del terror es entrenar perfectamente la mente de la gente. Primero, para que no tenga terror. Segundo, para que trate de protegerse lo máximo posible. Dije posible, no controlarse lo máximo imposible. Lo que hay que tener mucho cuidado es no interpretar el objetivo del arma del terror. El objetivo está claramente definido: destruir el aparato económico de un país. Si yo logro este objetivo, voy logrando avanzar hacia el control de ese país. Y en la medida que uno se va tomando cada vez más previsiones y tiene más niveles de inseguridad y su nivel económico baja, la posibilidad de ir controlando y ganándole la guerra a ese país se hace cada vez más posible. Este es un país que no ha interpretado muy bien qué significa un arma del terror. ¿Qué significa el terrorismo? Todos opinan, dicen lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. El terror es una herramienta de la estrategia. Y yo lo vengo diciendo y se los repito, que los peronistas no entiendan lo que es la estrategia, significa que no son, no fueron ni serán nunca peronistas. Porque la definición más precisa que se han dado sobre la palabra estrategia, la ha dado el general Perón en un momento, y hasta Evita les decía. Cuando le preguntaban, dígame Evita, ¿usted qué me dice que es el peronismo? Entonces ella dijo, el peronismo se comprende y se siente, no se conoce ni se entiende. Las armas del terror son herramientas sustanciales de la estrategia, por lo tanto, se comprenden, pero no se entienden ni se conocen, y fundamentalmente se sienten. Ahora, si yo permito como presidente que se arme una campaña feroz en todos los medios de comunicación para atacar la construcción psicológica de los seres humanos de un país, creo que vamos a tener un problema muy serio, porque nos van a llevar progresivamente a la autodestrucción, que es en sí lo que provocan estas armas del terror. Por algo se las autodefine armas del terror. Nosotros hemos tenido una profunda facilidad de racionalizar los hechos, como si el mundo del siglo XXI sea un mundo racional. Cuando uno trate de comparar de dónde viene el peronismo, no me importa cómo son los peronistas, sino de dónde viene, cómo se construye. Y cuando uno pretende interpretar cómo es el radicalismo,
de dónde viene, cómo se construye, cuál es el pensamiento de sus líderes en cuanto a los valores centrales que tienen, que representan la columna vertebral de la ideología, van a darse cuenta que el mundo del siglo de la segunda mitad del siglo XX es un mundo cuántico, no es un mundo lineal, es un mundo cuántico donde el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, donde si mido la velocidad de un electrón no puedo saber dónde está, y si sé dónde está no la puedo medir. Y cuando a Einstein le dicen, si usted no ve la luna no existe. Y dice, pero ¿cómo? Si yo no veo la luna no existe. Exacto, si usted no ve la luna no existe. Y todas estas cosas que pertenecen al pensamiento central de la mecánica cuántica constituyeron la base de las culturas que empiezan a aparecer a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Si ustedes quieren iniciar el mundo del marketing, van a observar que allá por la década del 70, en la convención del MIT que se realizó para determinar las disciplinas que van a colaborar en los mecanismos de la conducción de los seres humanos de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, van a ver que aparecen las ciencias cognitivas. No dije psicología cognitiva, dije ciencias cognitivas, porque armaron una ciencia que tiene 6 disciplinas. Yo le agrego más o le quito alguna, pero dicen, si usted quiere conducir y no entiende de filosofía, no puede conducir. Si usted quiere analizar el siglo XX y no entiende la participación de la bomba atómica, una arma de destrucción masiva, y la arma biológica, usted no puede no puede entender bien el siglo XX, porque estas son armas tan poderosas que han logrado disuadir el proceso de entrar en una estrategia directa, como había sido la humanidad hasta ese momento, definiendo como estrategia directa aquella que usa normalmente la fuerza para alcanzar sus objetivos. Es como diría Boffre más sofisticadamente, es el arte de la dialéctica de las voluntades que usa la fuerza para alcanzar sus fines. Mientras que la estrategia es indirecta, también usa la dialéctica de las voluntades, pero no usa la fuerza en la dimensión que le permite usar, la fuerza militar en toda su dimensión. Tiene que usar otro tipo de fuerza y utiliza, por supuesto, los medios de comunicación, preferentemente el lingüístico, preferentemente aquellos que van sobre la mente del ser humano, para imponerle mi ideología, dominar su mente y bloquearla y imponer mi voluntad. Esto es lo que está pasando. La Argentina no termina de entenderlo. La Argentina no entendió que entre el año 1959 hasta el año 1989 estuvo participando de las más feroces de las guerras del siglo XX y probablemente de muchos años de la humanidad, que fue la Guerra Fría, en la cual participaba Estados Unidos en Vietnam, Fidel Castro en Angola, en Etiopía, en Eritrea, y ahí pudieron controlar el canal de Suez y se iban a participar en la guerra de Yom Kippur con sus tanques, donde Fidel Castro poseía una dimensión blindada inmensa. Y tampoco terminamos de comprender absolutamente nada porque nuestra dimensión lineal no nos permite comprender. Para nosotros solo existe la guerra en su dimensión directa, es decir, en una dimensión de la estrategia directa, pero ignora absolutamente lo que significa la estrategia indirecta, aquella que no puede usar toda la fuerza que posee porque puede tener un peligro muy difícil de controlar. Es como dice Tucídides cuando habla de Esparta y Atenas. Esparta no podía tolerar que Atenas creciera tanto hasta que llegó un momento en que usando toda su fuerza logró destruir Atenas, pero en el camino de destruir Atenas se destruyó el mismo. Por eso se llama la estrategia de Tucídides, que es la estrategia que más miedo hoy tiene en la humanidad, pero que yo particularmente creo
que la presencia de estas armas de destrucción masiva actúan como herramienta de disuasión muy poderosa para que la estrategia directa, es decir, el uso de la fuerza en toda su dimensión, pueda ser partícipe de este fenómeno. La Argentina entonces tiene que resolver el problema que tiene enfrente, y solo se resuelve cuando cada uno de los 45 millones de los habitantes sabe qué tiene que hacer. Yo me preocuparía por entrenar a cada uno para saber lo que tenía que hacer, porque muchas cosas que se pudieron haber hecho no se hicieron, y eso significa un golpe muy fuerte en el crecimiento económico. Y estamos presenciando el siglo XXI, y tengámoslo bien presente, porque no hemos terminado de comprender exactamente qué queremos decir con peronismo. Estamos presenciando el siglo XX y comienzo del siglo XXI con una variable central para el crecimiento y supervivencia de los pueblos: la mayor dimensión de libertad posible. Esa es la variable central, la mayor dimensión de libertad posible. Creo que sería muy importante que entendiéramos eso. El costo es una dimensión del siglo XIX. Pretender manejar un país definiendo los costos de los productos que van a salir al mercado es volver al siglo XIX. El fascismo, el liberalismo o el pseudo-liberalismo que apareció en las primeras épocas del siglo XX y XXI y el fascismo son herramientas que iban directamente a su propia destrucción porque creen que podían dominar el costo y tener organizaciones verticales sin mucha libertad de acción en sus participantes. Por eso yo les digo, no voy a hablar sobre Mintzberg, ni voy a hablar sobre Porter, cuando habla del liderazgo de costo y diferenciación, cuando nosotros hablamos del tipo de organizaciones descentralizada y por objetivo, estamos trabajando en organizaciones que también tienen un alto contenido de libertad, porque ya no se puede controlar. Si usted mira una empresa como Walton y ve que tiene 2 millones de empleados distribuidos en todo el territorio mundial, ¿me pueden explicar qué procedimiento tienen para controlarlo? Y para terminar, diré con mayor precisión, cuando yo recorro los bancos argentinos y veo la cantidad de diseños de sistemas de control que tienen, me doy cuenta que es un absurdo mental, porque nunca los procedimientos racionales, lógicos, basados en la causa y efecto, van a poder reemplazar la totalidad del funcionamiento del cerebro del ser humano. Bien, esto que no alcanza para el funcionamiento del cerebro humano, tampoco alcanza para el manejo de una lucha contra un arma de destrucción masiva, fundamentalmente esta que estamos hablando, la biológica, donde no puedo saber exactamente qué tiene que hacer cada uno de los 45 millones de habitantes para que yo logre un éxito en mi maniobra militar, porque si se las llama armas de destrucción masiva, es una maniobra militar que está preparada para eso. Desde ya le agradezco su participación y su escucha con respecto a este tema y espero que pronto nos veamos para poder hacer una exposición más detallada diferente a este punto. Todo gira en comprender la estrategia. Perón también lo dijo, la estrategia se comprende, pero no se entiende ni se conoce. No se conoce, no se entiende. Por lo tanto, cuando yo tengo que armar una estrategia para la lucha contra las armas de destrucción masiva, uso la estrategia que se comprende. Y les voy a recordar aquella famosa frase de Saint-Exupéry: lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Y en esta dimensión, para combatir las armas de destrucción masiva o para combatir al terrorista, al terrorismo y al terror, la metodología esencial es la invisible a los ojos. Muchas gracias por todo y espero que te haya sido útil esta pequeña conversación. Nada más.